Hoy veremos, somos la iglesia, la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Y yo he estado en muchas bodas. No sé si usted ha estado en bodas. Yo imagino que sí. Alguna, por lo menos una vez en su vida ha estado en alguna boda o usted se casó. Pero yo como fotógrafo he estado en muchas bodas. Bueno, como fotógrafo, como padrino y ahora invitado y ahora como oficiante también. He estado en muchas bodas y he visto de cerca lo que ocurre en las bodas. Y no deja de sorprenderme el momento y el misterio que hay allí en una boda. Es un acto bien simbólico y bien hermoso lo que pasa en una boda. Hay dos personas que se están delante de Dios y los testigos declarándose amor mutuo y fidelidad, haciendo un pacto y un compromiso donde Dios dice en su palabra que Él es el que los une en ese compromiso. Es un misterio las bodas. Hay algo divino porque el creador del matrimonio es divino, que es Dios. Y este pasaje que leímos ahora mismo, usualmente lo usamos para la boda. Yo lo usé para la boda, para el casamiento que hice. Porque habla del rol de la mujer y el rol del hombre en el matrimonio. Y eso está bien. Pero al mirar este pasaje, no sé si se dieron cuenta, no solamente está hablando de los roles del hombre y la mujer, sino que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trae en este pasaje la relación de Cristo con su iglesia como un ejemplo de lo que debería ser el matrimonio. Como un ejemplo de lo que debería ser el matrimonio. De hecho, miren este pasaje donde dice, versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mira lo que dice el versículo 2. Grande es este misterio, pero yo hablo en referencia a ¿quién? ¿Al hombre y a la mujer? No, de Cristo en la iglesia. El matrimonio encubre un misterio. Pero es porque su creador es divino, en primer lugar, y en segundo lugar, porque la realidad es que el matrimonio entre un hombre y una mujer, a última instancia, apunta o refleja o tiene la intención divina de mostrar al mundo cómo era la relación de Cristo y la iglesia. Y eso es divino, mi hermano. Eso es divino. Y hoy no vamos a hablar quizás de, ¿verdad?, los roles en el matrimonio. Eso lo vamos a hacer más adelante. Está preparado para más adelante. Pero hoy sí queremos ver cómo Cristo es la esposa de la iglesia. Y para aquellos que están tomando sus notas, vamos a ver al menos 6 cosas hoy. 6 cosas. El contexto del matrimonio en el primer siglo es importante entenderlo para ver por qué Pablo usa o por qué habla del matrimonio. Lo segundo que vamos a ver es el tema del matrimonio desde el Antiguo Testamento, de Dios con su pueblo. Dios con su pueblo como un matrimonio desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver también cómo el padre desposa a su hijo o da a su hijo en casamiento. Vamos a ver la necesaria preparación para esta boda y la prenda de compromiso, la espera de la boda del Cordero y vamos a ver las bodas del Cordero. Son 6 cosas que vamos a ver hoy. Y poco a poco voy a ir delineando cada una de ellas. Así que, mis hermanos, antes de poder sumergirnos en este pasaje y entender por qué Dios inspira a Pablo por medio de su espíritu a escribir acerca de Cristo y la iglesia como un matrimonio, como una relación matrimonial, siendo la esposa la iglesia y siendo el esposo Cristo, tenemos que entender qué había en la mente de Pablo en el tiempo que él escribió esto. ¿Cómo eran las bodas en el primer siglo? Definitivamente, gracias al Señor hemos heredado mucho de lo que pasa en una boda de la tradición judeo-cristiana. Hay muchas cosas. El padre entrega a la novia. Ustedes han visto las bodas, ¿verdad? El padre entrega a la novia, sí, yo le entrego. Es el hijo que pide, antes de eso, el hijo que ¿verdad?, se supone. Es el hombre que va y pide la mano al padre, ¿no? Se supone. Hoy día, ¿verdad? Con todo esto del feminismo, hay mujeres poniendo anillos y comprometiendo a hombres. No, es el hombre que debe ser valiente, hablar con el papá, ponerle el anillo, preparar un lugar donde va a llevar a su esposa, la casa. Si va a sacar la casa de papá es porque tiene algo para ella donde pueda también vivir juntamente, ¿no? Toda esa tradición no viene de la nada, eso viene aún desde el primer siglo.
Y Pablo tenía en mente, porque todo esto estaba como parte de los arreglos matrimoniales de las bodas del primer siglo. Y esto es importante que lo entendamos. Habían como 6 a 7 arreglos en un matrimonio del primer siglo. Y no voy a pronunciar los nombres hebreos, bueno, voy a tratar. Está en primer lugar, tenemos que entender, esto es lo que queremos ver ahora en este primer punto, el contexto del matrimonio en el primer siglo. El primer arreglo matrimonial se llamaba el acuerdo matrimonial. Ese es el primer arreglo. ¿Y saben qué? Los matrimonios eran arreglados principalmente por los padres. Los padres de la familia eran quienes arreglaban los matrimonios, eran quienes se ponían de acuerdo para dar en casamiento a sus hijos. Ellos investigaban los antecedentes familiares, veían la compatibilidad entre las familias en ese arreglo matrimonial antes de que sucediera todo lo demás. Y aunque sí había un consentimiento de la novia, al final la realidad era que dependía la decisión o recaía sobre el padre de la novia entregarla en matrimonio. Y eso nos da a entender muchas de las cosas que pasan en la Biblia y cuando leemos en las Escrituras. Eso, así es que se sucedían las cosas. Hasta cierto punto ya es así, ¿no? Por eso el hombre tiene que ir a donde papá y a tener la aprobación de papá para que también entregue a su hija en casamiento. Esa es la primera parte, el acuerdo matrimonial. Pero había una segunda parte, son varios, son 6. Era el contrato matrimonial. Recuerda que esto es lo que Pablo entendía cuando escribió todo esto. Una vez aceptado el compromiso, se redactaba un documento legal que especificaba las obligaciones del esposo hacia su esposa, incluyendo el alimento, la provisión y el vestido. Todo lo que se iba a acordar en ese matrimonio, se iba a acordar legalmente un documento que es el esposo le iba a proveer esto a la esposa. Eso ocurría dentro de ese segundo arreglo. Y también se establecía lo que se llama la dote. La dote es una cantidad de bienes, de dinero o propiedades que una familia entregaba al otro como una garantía de asegurar un nuevo lugar donde van a vivir. Todo esto ocurría antes de la boda. Podía incluir ropa, joyas, dinero, animales, tierras. En otras palabras, una forma de asegurar la estabilidad de la esposa en el matrimonio. La familia del novio daba un dote, un regalo de diferentes cosas para que tuviera la novia estabilidad. Y luego de estas dos partes, primero el arreglo matrimonial, ¿verdad? Que era el acuerdo, luego viene el contrato matrimonial, venía entonces el compromiso oficial. Este compromiso oficial era lo que nuestro hermano Julián predicó con José y María. Ellos estaban desposados. En otras palabras, José y María se habían comprometido en matrimonio, pero todavía no se ha consumado el acto del casamiento, pero ya eran considerados legalmente esposo y esposa. Hoy día le ponemos un anillo y estamos comprometidos, ¿no? No estamos casados, estamos comprometidos. En aquel tiempo sí era un tipo de matrimonio legal, pero todavía no se había consumado, no había ocurrido la celebración oficial de ese matrimonio. Así que pesaba como un compromiso formal este compromiso, ¿verdad? Se realizaba la ceremonia donde el novio entregaba un objeto de valor a la novia, generalmente era un anillo, y era como separada. Se decía una frase como esta: por este anillo te consagro según la ley de Moisés y de Israel. Te separo para mí. Estás desposada para mí. Así hacía el esposo, ¿no? En aquel tiempo. Y se realizaba una ceremonia donde el novio entregaba este objeto de valor, y a partir de ese momento la persona se consideraba legalmente casada, aunque no vivían juntos. No vivían juntos. Y ahí es que no hace sentido de por qué María y José estaban desposados, y cuando José se entera de que María está embarazada, dice: oh, eso no fui yo, no estamos viviendo juntos. Y por no difamarla, se le quería dejar en secreto, ¿no? Porque estaban en este tiempo de espera, y ahí es que el Espíritu Santo se revela a María donde iba a concebir a Jesús. Y es importante entender todo esto cuando Pablo nos habla de la relación matrimonial entre Cristo y la iglesia. Pero no solamente el contexto, vamos a ver en segundo lugar la relación matrimonial aún desde el Antiguo Testamento, porque yo creo que Pablo no solamente tenía el contexto cultural de lo que era un matrimonio. Yo sé que esto, mira, estamos construyendo bloques para entonces entrar a la enseñanza. Y es importante que tengamos estos fundamentos. El segundo fundamento, que es la segunda parte del sermón, del segundo punto, es la relación matrimonial de Dios con su pueblo desde el Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo tenía en su mano el Antiguo Testamento y conocía las Escrituras.
Y esta idea del matrimonio no es simplemente una idea cultural, sino que proviene de una reflexión teológica que hace Pablo mirando el Antiguo Testamento de cómo Dios se relacionaba con su pueblo. Busquen su Biblia, vamos a ver algunos pasajes. Isaías 54, vaya conmigo. Este es el segundo fundamento para poder establecer cómo llegamos a ser la esposa de Cristo. ¿Y qué significa eso? Isaías 54, perdóneme. Isaías 54, 6, 5 al 6. 54, 5 al 6. Dice la palabra del Señor. Porque tu esposo es tu hacedor. ¿Quién? Tu esposo. Porque tu esposo es tu hacedor. Ese es Dios hablándole a su pueblo. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Versículo 6. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice Dios. Miren el lenguaje de Dios con su pueblo desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver otro lenguaje. Oseas, capítulo 2. Y si no saben dónde encontrarlo, vaya primero al índice. Y en el índice le va a decir en Oseas que es la página 916. Capítulo 2, versículo 19 al 21. Mira cómo Dios le habla a su pueblo mediante los profetas. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Estamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento había un lenguaje matrimonial entre Dios y su pueblo. Es una imagen, una ilustración que Dios se relaciona con su pueblo. Este no lo tienen que buscar, pero ustedes lo conocen. La promesa del nuevo pacto, ¿se recuerdan? Vienen días, afirma el Señor, que haré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarle a tierra de Egipto, mi pacto con ellos que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. De nuevo, el mismo lenguaje en el Antiguo Testamento. Dios se ve como un esposo para con su pueblo. Pero este sí quiero que lo busque. Ezequiel 16, 8 al 14. Y ténganme paciencia. Ezequiel 16, 8 al 14. En la Biblia Congregacional es la página 859. Bueno, 857. Miren el lenguaje de Dios a través del profeta hablándole a su pueblo. Ezequiel 16, del 8 al 14. Entonces pasé junto a ti, dice Dios, hablándole a su pueblo, y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, te cubrí tu desnudez. Te hice juramento, ahí está el pacto, y entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor Dios. Mira cómo Dios habla del pueblo de Israel cuando lo tomó. Dice, te lavé con agua, te limpié con la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, te puse brazalete en tus manos y tu collar en tu cuello. Y puse un anillo en tu nariz, pendiente en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordante. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a ser la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Claramente, estos pasajes muestran a Dios como un esposo para con su pueblo. Pablo no está sacando esta idea de la nada. Pablo tiene las escrituras y está reflexionando
en la idea de Dios como Cristo, como la esposa de su iglesia. Y estos pasajes, de hecho, particularmente este último que leemos, hace un eco grandísimo con lo que leímos en Efesios, cuando dice que Cristo nos lavó, nos purificó para presentársela para sí mismo como una iglesia que no tenga manchas ni arrugas. Es el mismo lenguaje. Dios nos presentó para sí mismo. Así que, en primer lugar, vimos un poco del contexto del matrimonio, el primer siglo. En segundo lugar, vimos que el Antiguo Testamento habla de la relación del esposo y la esposa como una relación de Dios con su pueblo. Ahora bien, la pregunta que queda, entonces, ¿cómo llegamos a ser esposa de Cristo? ¿Cómo la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo de algo, un concepto, hablo de cada uno de los creyentes? Los creyentes, cada uno salvados, reunidos como un cuerpo, comprometidos con un cuerpo, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Y nosotros somos su esposa. Ahora, ¿cómo llegamos a ser esposa de Cristo? Veamos en tercer lugar cómo Dios nos preparó para ser la esposa de Cristo. Nosotros vimos que las primeras dos partes, el padre tenía mucho que ver en la decisión de ese matrimonio. ¿Recuerdan? Y permítanme unir todo esto que vimos ahora mismo, porque ahora voy entonces a partir de lo que vimos, unirlo. Así como el matrimonio del primer siglo, el padre tiene un rol fundamental de entregar a la hija o hijo en casamiento, mis hermanos, así en la salvación, Dios el Padre tiene un rol fundamental en dar en casamiento a su hijo con la iglesia como esposa. Mis hermanos, el Padre, Dios el Padre, que por gracia nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4, para presentarnos a Cristo su Hijo como nuestro esposo. De hecho, cuando Cristo está orando la oración sacerdotal, ¿sabes que Él dice? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jesús dice, tú me diste unas personas y yo a esas personas que tú me diste le manifesté tu nombre. Y dice, me lo diste, tuyos eran y me los diste. Jesús lo que está diciendo en su oración, te devuelvo a aquellos que tú me diste. Lo que queremos ver con esto es que Dios el Padre es quien entrega la esposa a Dios el Hijo por medio de la elección soberana. Así como el matrimonio del primer siglo, los padres tenían toda la injerencia en ese matrimonio, así en la salvación, mis hermanos, Dios el Padre tiene toda la injerencia en la elección y salvación para preparar una esposa para Cristo, porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y como vimos ahorita, dice, por tanto dejará al hombre a su padre, a su mujer, a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Hablando de Génesis 2, es la referencia a matrimonio, Génesis 2. Pablo dice, eso se refiere a Cristo y la iglesia. ¿Qué pasó en Génesis 2? Cuando usted lee el pasaje, es como si Dios le presentara a Adán, mira, Adán, aquí está tu esposa Eva. Es como si Dios desfilara con Eva y se la trajera. Y cuando Adán la dice, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Asimismo, Dios nos presenta a Cristo como nuestro esposo, trayéndolo por gracia soberana, por elección, para presentarnos en matrimonio con Él. Así que, ¿cómo llegamos a ser esposa de Cristo? Bueno, en primer lugar, por la elección de Cristo, por la elección del Padre. En el primer siglo, estas familias, como dije ahorita, evaluaban las otras familias para ver si se casaban o no, dependiendo. Padre que está aquí, yo sé que usted escogería lo mejor para su hija o su hijo. Usted no va a coger el primer mozalbete que ve en la calle para que se case con su hija. Sí. O su hijo. Usted no va a coger la primera mujer que vea y decir, no, cásate con ella, olvídate, sí. No, 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 no. Usted sabe que la decisión de casarse va a ser una decisión que va a afectar toda la vida de su hijo y de su hija. Y es una decisión trascendental. Yo le decía a mi esposa, ya hemos hablado de relajo, yo voy a esperar por el nieto de Paul Watcher para mi hija Osana. O de Joel Vicky. ¿Por qué decimos eso de relajo? Porque sabemos, ¿verdad? O creemos que van a ser criados en el temor del Señor y le va a dar un buen futuro a nuestra hija, va a pasarla bien. Ahora piense esto, mi hermano. Cuando Dios fue a buscar la esposa para su hijo,
nosotros no éramos candidatos adecuados. Estábamos descualificados para ser la esposa de Cristo. No había nada bueno en nosotros que Dios el Padre viera bien para aparearnos con su Hijo, para ponernos en relación con su Hijo. No había nada, no añadimos nada en esta arreglo matrimonial. Todo lo contrario, traíamos desprecio, traíamos deshonra a la familia porque cargamos con el pecado. Y nosotros, como dice Isaías 54 que leímos, éramos esa mujer afligida y despreciada y repudiada. Ese éramos tú y yo en la relación de Dios con su Hijo. No teníamos ningún derecho ni nada que ofrecer a Dios. Pero dice Efesios 4, Efesios 2, 4 al 8, que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados y esto es don de Dios. Es por la pura gracia de Dios que Dios nos rescata de nuestros pecados para hacernos una esposa para Cristo. No por nada bueno en ti ni en mí. Así es que llegamos a ser la esposa de Cristo por elección y por gracia. Ahora bien, hay un problema y este es nuestro próximo punto, el cuarto lugar. ¿Cómo el Hijo de Dios, santo y sin mancha, puede unirse en casamiento con la iglesia, que es su esposa, que somos tú y yo, que no es santa y que tiene manchas y pecados? Porque dice la palabra que son una sola carne y Dios no puede habitar con el pecado, no puede unirse en pecado. Había en cuarto lugar una necesaria preparación para la boda. Sí, Dios el Padre nos escogió para ser la esposa de su Hijo, pero esto crea un problema. Porque el Hijo de Dios es santo y no puede ver pecado en él. Y el problema se agranda, mis hermanos, porque no solamente hemos cometido pecado, sino que pecamos porque somos pecadores, que es distinto por naturaleza. No es que usted hizo una obra mala aquí, le habló mal a su esposa allá, no le abrió la puerta al viejito. No es que usted hizo una obra mala, es que usted es malo de corazón. Por eso hace obras malas. Por naturaleza hemos nacido en pecado. Tenemos un gran problema para unirnos en matrimonio a un Dios que es santo. Es imposible, visita que estás aquí, que no has venido a Cristo arrepentimiento y fe, que una obra tuya, que algo bueno que tú hagas, que venir los domingos, que ofrendar de aquí a allá, que hacer algo bueno, que le abrirle la puerta, sea suficiente para santificarte y tener una relación correcta con Dios. Es imposible. En palabras de Cristo, tienes que nacer de nuevo y eso es imposible. Un hombre no puede entrar por el vientre de su madre nuevamente y nacer. ¿Cómo venimos a ser la esposa de Cristo? Porque es imposible para nosotros presentarnos santos delante de Dios, pero lo que es imposible para nosotros, dice la Biblia, que es posible para Dios. Dios lo hizo posible, no solamente dándonos a Cristo como esposo, sino como el dote, el pago por la ofrenda de nuestros pecados para purificarnos y limpiarnos y presentarnos para Él como una esposa sin mancha y sin arruga. Mírenlo ahí, Efesios capítulo 5, volvemos otra vez donde iniciamos. Efesios capítulo 5, mira cómo lo dice, versículo 25, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Él no solamente es un esposo fiel, sino que como esposo él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser su esposa. Él se dio, Cristo se entregó por el perdón de nuestros pecados, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados. Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpiados. Y mira cómo sigue diciendo el texto. ¿Para qué se dio? Para santificarla. Ahí está. Es la obra de Cristo que nos santifica, no nuestras obras. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario que nos hace aptos y santos para estar con Él. Y mira cómo sigue diciendo el versículo 26. Habiéndola purificado, míralo ahí, por el lavamiento del agua de la palabra. ¿Con qué propósito? Versículo 27, Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo. Ahí está el mismo lenguaje de Ezequiel. Presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria,
sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso es imposible por nuestras obras, pero es posible por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es el pago, el dote para hacernos aptos para este casamiento. Él hizo la provisión para limpiarnos de todo pecado. Y si tú vienes hoy, amigo mío, a Cristo, Él te limpiará de todo pecado y te hará apto para una relación con Dios. Tú no puedes lavarte, pero su sangre te puede limpiar de todo pecado. Aleluya. Pero no solo eso, vimos en las etapas del matrimonio del primer siglo, además del arreglo matrimonial, además de lo otro que mencionamos, el dote y esto que estamos hablando, la preparación, el mirar la familia. Había un documento que se firmaba, que era un documento legal, que estipulaba las bendiciones que la esposa recibiría. Así también Cristo ha firmado un documento con su propia sangre en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, Él ganó todas las bendiciones espirituales y las provisiones y las protecciones seguras para que su esposa pueda vivir segura de que estará provista hasta que regrese en gloria cuando regrese a casarse en esa boda, en las bodas del Cordero. Dios prometió en el nuevo pacto su Espíritu Santo, su presencia, estar con nosotros, santificación, purificación, victoria sobre el pecado, provisión, promesa, porque todas las promesas son en Cristo sí y amén, mis hermanos. Pero no solamente hay un documento legal, que es el nuevo pacto, sino que Él también nos dejó una prenda como una garantía de esa promesa. Así como en el primer siglo las novias recibían quizás un anillo o cualquier otra prenda de valor que el novio le entregaba como una garantía, así dice la palabra de Dios, que no solamente Cristo nos limpió para ser su esposa, no solamente firmó el documento para que nosotros tuviéramos aseguradas todas las promesas y las bendiciones, que es el nuevo pacto, sino que también nos ha dado su espíritu como una prenda de garantía de este matrimonio. Mira cómo dice Efesios 1, 13 al 14. Él también, ustedes después de haber escuchado el evangelio de la salvación y habiendo creído de él, fueron sellados con el espíritu de la promesa que nos ha dado como garantía. Ahí está la palabra, como un depósito, mis hermanos. Cuando Él se va, dice: es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya enviaré el Espíritu Santo. Y vimos en Hechos 2 el cumplimiento de esa promesa, porque es el Espíritu Santo en nosotros la garantía de su promesa de que volverá. Es la garantía. El Espíritu es como ese anillo en nosotros que nos recuerda las promesas del pacto y nos asegura dentro de nosotros que nuestro novio, nuestro esposo, regresará en gloria para consumar este matrimonio. Ya eso no se hace, pero yo no sé si se hace todavía. ¿Usted llegó a hacer layaway o no llegó a hacer layaway? ¿Eso se hace todavía? Yo creo que con Amazon y todo eso ya eso no. Pero yo recuerdo que con mi familia yo iba a Sears o a JCPenney o a Marshall, qué sé yo. Y había un departamento de layaway. Usted cogía toda la ropa, la zumbaba en una caja y decía: pues voy a dar tanto de depósito para que me guarden esa ropa o esos accesorios hasta mi próxima visita. Te daba un tiempo para saldarlo y recogerlo. Ese depósito aseguraba que esa mercancía no se iba a vender. De la misma manera, el Espíritu Santo es el depósito que asegura, de manera muy trivial la ilustración, pero de manera muy espiritual, muy por encima, el Espíritu Santo es la garantía que asegura, el depósito que asegura que Cristo regresará en gloria a terminar lo que comenzó en nosotros. Él nos ha desposado, así como José y María, nos ha desposado como su esposa. Estamos legalmente casados con Cristo, somos su esposa, pero todavía no ha ocurrido la boda del Cordero. Cristo nos tiene en esa espera. Por eso podemos ver en quinto lugar ahora la espera de las bodas del Cordero.
Y este es otro de los arreglos del matrimonio. Luego que el novio daba esta prenda, luego que arreglaban, ¿verdad?, el pacto matrimonial y se acordaban la familia, no se casaban al momento. Esperaban de 6 meses a un año, un tiempo aproximado de entre 6 meses a un año, el cual el novio iba a preparar la casa de la esposa. Usualmente la construía una habitación en la casa de su padre. Y la novia se preparaba espiritualmente y físicamente para la nueva vida que iba a entrar con su esposo. Hace sentido entonces la parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Había una espera de que el novio regresara. Y la novia debía estar esperando atentamente a ese momento en que el novio regresara a consumar el matrimonio. Él se iba a preparar morada al esposo, donde iba a estar con su esposa. Y de la misma manera, Cristo en su primera venida vino a hacer posible este casamiento, a inaugurar el pacto de las promesas que nos dio como su esposa, a darnos el Espíritu como la promesa y la garantía y la prenda de ese compromiso, pero ascendió a los cielos prometiendo que va a regresar para consumar el matrimonio y la boda del Cordero. Estamos en tiempos de espera. Estamos esperando una boda. La iglesia está esperando una boda. ¿Ven cómo todo esto del matrimonio es hermoso y es un diseño divino que proviene de Dios? Estamos esperando las bodas del Cordero. Y mientras esperamos esa boda, decía que las novias se preparaban, se purificaban, se preparaban para ser la esposa de este hombre que se iba a casar. Y nosotros como la esposa de Cristo nos preparamos, exponiendo nuestro corazón a su palabra para ser purificados por su palabra, por sus promesas, recordar su regreso, santificar nuestras vidas para que cuando Él regrese en gloria nos encuentre hallando siendo fieles. Este tiempo de espera de ese matrimonio en el primer siglo representa el tiempo de espera que está la iglesia ahora mismo. Es un tiempo de espera, pero una espera en esperanza, de la promesa segura de que regresará en gloria. Pero en último lugar, había una ceremonia final en los tiempos del primer siglo. Cuando el novio estaba listo, el novio entonces iba en una procesión y ceremonial, usualmente nocturna, acompañado de amigos y de antorchas, a buscar a su novia. La llegada del novio solía ser sorpresiva en el primer siglo. La esposa no sabía cuándo iba a regresar, pero él iba a regresar. Y el esposo iba con esta procesión de noche con sus amigos a buscar a su novia y a las damas de honor que estaban preparadas para este momento. Así como la parábola de las 10 vírgenes. Para contraer matrimonio con esta mujer. Y sellar el compromiso que había hecho de unirse plenamente y completamente con esta mujer. En esa ceremonia se pronunciaban bendiciones y se bebía de la copa de vino en señal de gozo y regocijo de que el novio había regresado a casarse con la esposa. Luego procedía la consumación del matrimonio en la habitación preparada. Se cerraba la puerta y el padrino se quedaba fuera de la puerta mientras el novio estaba con su esposa consumando el matrimonio. Y luego de esa consumación es que entonces se celebraba un banquete de hasta 7 días. Un banquete de celebración con música, danza, familiares, amigos contentos por esta unión matrimonial. Esta imagen, mis hermanos, del primer siglo de la iglesia, de cómo se casaban, recuerden que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ve, y las escrituras también testifican, que nosotros somos la esposa de Cristo en espera que regrese en gloria. Y cuando todo haya acabado y cuando el tiempo se haya cumplido, va a llegar el día en que el esposo va a regresar. Y como dice Apocalipsis 19, vaya conmigo. Apocalipsis 19, 6 al 9.
En la Biblia comienza en Génesis 2 con un matrimonio y termina en Apocalipsis con un matrimonio. Comienza con un matrimonio, Adán y Eva, termina en un matrimonio, Cristo y la iglesia. Mira lo que dice Apocalipsis 19:6. Oí la voz de una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosles a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y hablando de la iglesia, y a ella se le ha concedido vestirse de nuevo, en misma imagen, Ezequiel, Efesios, de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 21 sigue hablando también. Al final, la consumación de todas las cosas, dice, entonces vi el cielo, ya no es un anuncio, ya Juan está viendo el casamiento, ¿no? Vi en el cielo, Apocalipsis 21, 1 al 3, un cielo nuevo, un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe, y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como ¿qué? Una novia. ¿Ataviada para quién? Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Él mismo estará entre ellos. Apocalipsis 21, 9 al 10 dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas llenas de las 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven te mostraré la novia de la esposa del Cordero. Y me llevó al Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad, Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esta es la misma ciudad, Santa Jerusalén, que el autor de Hebreos dice, no nos hemos acercado al monte que humeaba, el Sinaí, sino que hemos acercado a la Jerusalén, a la congregación de todos los santos. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y está hablando de todos los santos, está hablando de todos aquellos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que han sido salvados por Dios para ser el cuerpo y la iglesia de Cristo y la esposa de Cristo. Y termina la historia de la redención en la consumación de las bodas del Cordero, donde el esposo se unirá para siempre con su esposa y habitarán en una nueva tierra. Esta es la Jerusalén celestial, mi hermano, compuesta por todos los santos. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo, que somos la esposa de Cristo. Hermanos, comencé hablando acerca del matrimonio que envuelve misterio. Yo sé que sí. Pero queda claro que Dios diseñó el matrimonio para que reflejara realmente la verdad espiritual de Cristo y su iglesia. Y claro que nuestros matrimonios no son todo lo que deberían ser. Hay mucho pecado, porque hay caída, todavía nuestro cuerpo está rendido al pecado. Pero no es así para con Dios. En nuestra relación con Cristo, mis hermanos, Dios ha quitado el pecado. Podemos tener la esperanza segura porque Cristo ha lavado a su esposa y se la ha presentado a sí misma como santa y sin arruga. Eso somos tú y yo. Él nos ha limpiado de todo pecado y nos ha presentado para sí mismo como su esposa. Él nos ha dado su espíritu para que no nos apartemos de Él. No hay que temer, podemos tener esperanza. Somos la esposa de Cristo. Somos la iglesia, la esposa de Cristo. Y cuando digo la iglesia no hablo de un concepto espiritual trascendente. Estoy hablando de cada uno de aquellos que han creído en Cristo. Si tú eres un creyente, tú eres la esposa de Cristo. Él te ha limpiado y te ha preparado para Él por medio de su redención. Algo que se pronuncia en los matrimonios es los unos, ¿verdad? Como marido y mujer. Y esto es hasta que la muerte los separe. Pero Cristo venció la muerte. Nada nos va a separar del amor de Dios.
Porque Cristo venció la muerte y como Él venció la muerte nos dio vida eterna a nosotros. Jamás podremos ser separados del amor de nuestro esposo. Mi hermano y mi hermana que estás aquí, puedes estar seguro del amor del esposo para contigo. Es inquebrantable, es inamovible. Y también Cristo se ha unido a su iglesia. Él es la cabeza. Y esto trae una implicación. Es imposible querer a Cristo y despreciar a la iglesia. Es imposible que tú y yo nos llevemos bien si tú dices que yo te caigo bien, pero que desprecias a mi esposa. Yo no me voy a llevar bien contigo. Esta iglesia local es la esposa de Cristo. Hablar mal de la iglesia local y de los creyentes es como hablar mal de la esposa de Cristo. El que habla mal de mi esposa, mi hermano, cruz y raya. Es mi esposa, es una carne conmigo. El que trata mal a mi esposa me trata mal a mí. Ahora bien, el que trata bien a mi esposa es como si me lo hiciera a mí. La iglesia local y el amor entre unos y otros, los creyentes salvados, las esposas de Cristo, cada uno de nosotros, es la forma tangible en que nosotros amamos a Cristo. No, yo amo a Dios en mi cuarto encerrado y en los montes. Sí, pero la Biblia dice que lo amas cumpliendo los mandamientos. Los mandamientos están, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, sírvanse unos a otros, amonéstense unos a otros. Dios ha enraizado su relación con Él a través de su iglesia. Por lo tanto, iglesia, cuidémonos de la murmuración contra la iglesia. Porque primero, eres parte. Y segundo, porque es la esposa de Cristo. Y también te animo como pastor a que ames a la esposa de Cristo. Le sirvas. Porque Cristo dará su recompensa a aquel que sirve a su esposa. Y al que no ha creído y no ha venido en Cristo arrepentimiento y fe, terminamos con esto. En Apocalipsis leímos que bienaventurado el que sea invitado para estas bodas, ¿verdad? Pero en Mateo 22, el domingo pasado, leímos algo acerca de una parábola acerca de las bodas. Vaya conmigo por último, Mateo 22, y con esto cerramos, del 8 al 13. Amigo que nos visita, por favor, lea esto. Si usted no ha venido a Cristo de arrepentimiento y fe, hoy es el día en que el Señor ha venido a salvación para ti, para desposarte como su esposa. Mateo 22, del 8 al 13 dijo, luego le dijo a su siervo, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a la salida de los caminos, inviten a la boda en cuanto encuentren. Eso somos nosotros en la iglesia. Nosotros vamos por los caminos invitando, vengan a las bodas del Cordero, vengan a las bodas del Cordero. Aquellos que salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, en tanto los malos como los buenos, y el salón de la boda se llenó de invitados. Había mucha gente. Pero cuando el rey entró a ver los invitados, vieron allí que no estaba como vestido de traje de boda. Ese que estaba allí no había sido preparado como Cristo preparó a su iglesia para presentarse a sí mismo. Él fue con su propio vestido de moralidad. Él fue con su propio vestido de buena persona. Él fue con su propio vestido, yo no necesito ser parte de ninguna iglesia, yo puedo. No, él fue con su propio vestido de autojusticia. Y cuando el rey llega, le dicen, este no está vestido adecuadamente. Y le dijo, amigo, ¿cómo tú entraste aquí sin traje? Pero el hombre se quedó, ¿qué? Callado. Versículo 13. El rey entonces dijo a los sirvientes, átele las manos y los pies y échalo a las tinieblas de afuera, y allí se irá el llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si tú estás aquí, amigo mío, hermano, tus propias ropas de moralidad, tus obras no serán suficientes. Debes venir a Cristo para que Él te vista con su justicia y te haga apto para las bodas del Cordero. Solamente Cristo te puede hacer apto para esas bodas. Por favor, no seas loco y irte de aquí sin pensar y decir, Señor, yo estaré apto para ese momento. No seas irreflexivo, reflexiona cómo Dios te está llamando para que hoy en arrepentimiento y fe puedas venir y decirle, Señor, por favor, vísteme con tu justicia, me desvisto de mi moralidad que no sirve para nada, te necesito, sálvame. Oh Padre, te damos tantas gracias por tu palabra predicada. Qué hermosa es tu palabra, Señor.
Qué gloriosa es tu palabra, Dios. En ella vemos misterios profundos, Señor, y yo me quedo corto y mis hermanos nos quedamos cortos, Señor, para entender todas las cosas que la palabra nos dice. Pero sí hay cosas que podemos saber. Y sí hay cosas que son claras. Permítenos entender esas cosas y vivirlas. Tantas gracias te damos, oh Dios, Padre, por escogernos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Tantas gracias te damos, oh Cristo, Hijo de Dios, que viniste para limpiarnos de nuestros pecados y nuestra inmundicia y ponernos las ropas de tu justicia para poder ser tu esposa. Oh, tantas gracias te damos, Espíritu Santo, que eres la garantía de la promesa de la redención adquirida que tendremos cuando regrese Cristo en gloria para las bodas del Cordero. Oh, Señor, sálvanos más para tu gloria. Edifica a tu pueblo y permítenos seguir meditando acerca de este gran misterio. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.